la famosa tesis 8, ¿no? La tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción en que vivimos es sin duda la regla. Así debemos llegar a una concepción de la historia que le corresponda enteramente. Entonces ya tendremos a la vista como nuestra tarea la instauración del estado real de excepción. Con ello mejorará nuestra posición en la lucha contra el fascismo. No en el último término consiste su suerte en que los adversarios salgan a su encuentro en nombre del progreso en cuanto a norma histórica. El asombro porque las cosas que estamos viviendo aún sean posibles en el siglo XX no es filosófico y no está en el inicio de ningún tipo de conocimiento, salvo de que la idea de la historia de la que deriva es completamente insostenible. Y no está lo que yo quería. No era la tesis 8 entonces. Ah, es la tesis 7. Acá está. No, estaba buenísima, claro. Pero viene después, bueno, acá está la temporalidad, está bien, no importa. Es la tesis anterior, vamos a iluminarla desde esta, que acabamos de leer. Dice, las respuestas son... La naturaleza de dicha tristeza se nos hace más clara si se plantea la pregunta de con quién empatiza propiamente el historiógrafo del historicismo. La respuesta suena indefectible. Empatiza con el vencedor. Pero los cada vez poderosos son los herederos de los que siempre han vencido. La empatía con los vencedores siempre beneficia por consiguiente a los cada vez más poderosos. Con lo cual, en lo que hace al materialista histórico, ya se ha dicho bastante. Quien quiera que, por tanto, hasta este día haya conseguido la victoria, marcha en el cortejo triunfal, en que los de hoy son poderosos pasan por encima de esos otros que hoy yacen en el suelo. Así, tal como siempre fue costumbre, el botín es arrastrado en medio del desfile del triunfo. Y lo llaman bienes culturales. Bueno, lo mismo, ¿no? Esa es la tesis 7. Bueno, igualmente, en esa tesis sí termina con la frase de hay que pasarle a la historia el cepillo a contrapelo. La frase termina así, y un poco lo que decías antes, que acá no se trata de una inversión especular, ¿no? Y de cambiar la víctima y lo victimario, porque en definitiva es ese modo de entender del historicismo el que de alguna... ¿Y por qué? Porque los bienes culturales a los que tenemos a disposición, uno podría decir con Castoriadis de las significaciones imaginarias sociales, el modo instituido del pensar, no puede más que seguir reproduciendo el cortejo triunfal de los vencedores. Entonces, que no podemos saltar nuestra propia sombra. Y es que estamos calados hasta el hueso con la sociedad y reproduciendo. Entonces, ¿de dónde proviene? Porque tiene que provenir de algún lado la fuente de transformación posible. Porque esta es la apuesta de Benjamin. Benjamin muestra todas las posibilidades que el capitalismo abre y cómo cierra constantemente esas posibilidades. Porque tiene que provenir de ahí una transformación posible, no puede provenir de otro lado. Por más que él tenga un lenguaje que algunos llaman mesiánico, ¿no? Pero la redención va a ser posible por la propia transformación. Ahora, esa también es una pregunta psicoanalítica y es una pregunta política y es una pregunta historiográfica, digamos, o epistemológica. ¿Cómo es posible lo nuevo? Volvemos al tema de cómo es posible la creación. ¿De dónde sale la fuente de la creación? Si estamos cortados con una tijera que nos provee... Bueno, hay un aspecto de nosotros, podríamos decir ya en un nosotros que no distingue lo individual y lo colectivo. Castoriadis diría imaginación radical en un sentido, imaginario social instituyente en otro, del cual hace todo eso, por supuesto, con una enorme cantidad de reservas. Esto es un arsenal teórico que luego son, como diría Gruner, que son las masas y los pueblos los que tienen que llevar adelante esa transformación. Digo, no es el concepto en sí mismo, pero es poder ubicar conceptualmente
al menos un espacio de creación posible. Un espacio que no esté socializado, porque si está socializado es reproductor. Esto es un poco la idea. La teoría de la temporalidad benjaminiana nos advierte eso, es el relámpago, es el instante fugaz, es el momento de peligro, que luego en términos historiográficos y políticos no sé tanto, no digo que en psicoanálisis sepa bastante, pero al menos es mi práctica más habitual. Es con lo que me encuentro más de cerca pensando. Bueno, ahí uno podría decir o tomar el famoso libro de Marc Bloch, otro historiador, fundador de la Escuela de Análisis y demás, que dice la tarea historiadora no trata con el pasado sino con sus memorias, no con hechos objetivos sino con hechos de memoria. Acá, de nuevo, memoria volviendo a esta idea más de un resto, de una reminiscencia, ¿no? de este punto fijo que uno tiene que recordar, más algo que esta es la revolución copernicana, no terminé de precisar esto. No es que el historiador va a buscar el pasado, sino que el pasado viene del historiador, ¿no? Revolución copernicana, porque esto proviene incluso hasta de la óptica. En determinado momento se pensaba que los ojos emitían rayos para ver a los objetos, hasta que después, bueno, la revolución en la óptica fue justamente invertir esa relación, ¿no? Y en ese sentido la inversión en historia es esto, ¿no? Es el pasado el que llega en un momento de peligro y lo que citamos. Huellas de la memoria que deberían ser leídas en una tarea interpretativa en la que despunta otra hermenéutica, nuevamente no la hermenéutica tradicional, sino la hermenéutica del resto y del despojo, donde se tendría que oficiar más que una traducción exegética, una destraducción, para decirlo en términos lagrangianos, ¿no? Destraducción a partir de la cual se puede construir lo histórico, que reclama un régimen de legalidad diferente, sostenido, y acá están las cuestiones de método que señalaba antes del manuscrito N, sostenido en torno al montaje y al anacronismo. Esos son dos términos que, si bien están en el término montaje está explícitamente en Benjamin, y el término anacronismo lo incorpora Didier Huberman, haciendo una lectura en esta clave que estamos haciendo y tomando sí las cuestiones de Abby Warburg, ¿no? El anacronismo en este sentido, ¿no? Como esta reminiscencia que está cortada de su contexto y que está exigiendo algo ahí. Entonces esto, si nosotros decimos con Bloch antes, y Benjamin también nombra el término memoria en otros momentos, además de reminiscencia, si decimos que hay que concebir el pasado no como hecho objetivo, sino como un hecho de memoria, y que no hay una teoría, y que no hay historia sin una teoría de la memoria, de lo que se trata es de construir una teoría de la memoria que sea afín con esta hermenéutica del resto y del despojo. Por lo tanto, desmontar el lugar que la memoria ha ocupado en los últimos años en el campo del pensamiento, de la historia intelectual o del pensamiento teórico de los últimos 30 años, uno podría decir en términos más generales. En realidad esto, algunos autores, Andreas Huysen, etcétera, sitúan una serie de 50 no se dice que los cincuentenarios, etcétera, de distintos acontecimientos traumáticos, ¿no? Todo el campo de la memoria, que incluso, bueno, Ángel sabe mejor que yo, los historiadores, incluso se ha creado una disciplina al interior de la historia llamada historia reciente. Hay toda una discusión de lo que sería el campo de la historia con el campo de la memoria, si la memoria es un objeto de la historia o si es un campo propio. Bueno, toda una discusión que hace pie en los acontecimientos traumáticos del siglo XX. Básicamente hace pie ahí en la medida en que la discusión era si la irrepresentabilidad de determinados acontecimientos hacía caduco un discurso globalizador o universalizante, perdiendo de vista lo vivencial. Es decir, si son solo los testigos quienes pueden dar cuenta
de determinados acontecimientos o si el discurso historiográfico puede eventualmente capturar algún tipo de universalidad. Esto, por supuesto, es muchísimo más complejo, ¿no? Reduzco a lo que podría ser un universo de conflicto entre los campos, el llamado campo de la memoria y el campo de la historia. Se ha recogido para esto un concepto del principio del siglo XX, de los años 20, particularmente de un sociólogo urgeniano que es Maurice Holbach, que es el concepto de memoria colectiva. Bueno, que ha venido justamente a trabajar en todo este campo. El concepto ha recepcionado tardíamente, y por otro lado, uno podría decir que esto también tiene que ver con el agotamiento, diría Nacho Leukovic, con el desacople, con el fracaso, con el desfondamiento de los estados nacionales. Uno podría decir, mientras los estados nacionales tenían un discurso privilegiado para dar cuenta de ellos mismos, y era el discurso histórico. Uno puede hipotetizar, habiéndose desfondado los estados nacionales, entrando en el mundo de la modernidad líquida en términos de Bauman y de la globalización, uno puede decir que el discurso histórico pierde el lugar ese de articulador de los estados nacionales y aparece el discurso de la memoria con toda la fragmentación memorial. Entonces está memoria de lo que se nos ocurre. Todos tenemos nuestra memoria y colectivamente también aparecen grupos que reclaman identidades, que reclaman filiaciones, que van construyendo sus memorias, en ese sentido globalizando el concepto. Esto, por supuesto, también tiene cuestiones reivindicativas y tiene puntos ciegos. Uno de ellos, lo ha señalado en diversos artículos José Sasbón, es la pérdida de la conciencia histórica. Ha servido al desarrollo del pensamiento y del discurso posmoderno esta acusación a la historia de pretender, al modo del gran relato, dar cuenta de determinadas identidades, y la memoria viene a oficializar en la dispersión producida sobre fines del siglo XX. Todas las cuestiones que uno puede recorrer, que hay enorme cantidad de bibliografía al respecto, pero que uno toma de ella esta cuestión, la cuestión de que en principio uno intentaría que no haya una oposición moral entre memoria y historia, ¿no? Tampoco disciplinar, sino en todo caso ver en qué punto hay algo del orden de justamente de una, y ahí vamos a hablar desdisciplinando, una teoría de la temporalidad que pueda eventualmente sostener tanto el discurso historiográfico como el discurso de la memoria o el discurso psicoanalítico. Arriesgamos, esa teoría de la temporalidad tiene que hacer pie en esta hermenéutica del resto del lector, tanto para el campo de la memoria como para el campo de la historia.